Estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo en una época dura para la humanidad, donde ha sido coartada su libertad, donde ha sido oprimido su pensamiento y han querido acallar a los que hablan la verdad. Esa verdad que no se atavía de falsas creencias que puedan imperar en el pensamiento de algún hombre terrestre que circunde las calles de los países que conforman el mundo. Este sistema que solamente ha ido en contra de la vida. Y por eso estamos acá, en este tiempo final, en esta batalla donde el hombre debe levantarse, donde la humanidad debe nacer de un nuevo pensamiento para lograr luchar, para lograr encarnar esa fuerza que le permitirá la resurrección. Y esa fuerza que hoy les vamos a hablar es esa poderosa fuerza del Cristo. Y para ello tenemos en nuestras manos una psicografía del profeta argentino Benjamín Sorali Parravicini, que hablaba de ese despertar de conciencia, ese levantar de conciencia que hoy vamos a conversar de esa conciencia. Así es, hermano. Ese principio del pensamiento que ha creado toda la vida. Ese principio de la gran conciencia creadora, donde antes que este mundo fuera, ya existía ese gran todo. Existía esa gran conciencia conteniendo la vida, conteniendo la armonía, conteniendo la paz, conteniéndose toda dentro de sí en una llama de eternidad con un fuego que abarcó desde el núcleo a todo el manto de la creación. Pero este tiempo que vive la humanidad terrestre se necesitan comprender del engaño que somete al mundo, pero también comprender la invitación que nos hace esa gran conciencia creadora. Porque si nosotros tenemos una conciencia dentro de nosotros, es porque existe un pensamiento anterior perfecto, para que nosotros podamos sentir esa conciencia que nos invita a mejorar, que nos invita a unirnos al pensamiento de la creación. Entonces, esa nueva conciencia que va adentro de nuestro sentir en cada tiempo que hemos podido vivir. Esa conciencia de que somos eternos, que solo este cuerpo físico es nuestro vehículo. Esa conciencia que contenemos al Padre en nuestro corazón en cada pálpito. Esa conciencia de que una palabra mía puede levantar a un hermano. Pero para ello debo conocer la ley que sostiene esa gran conciencia creadora, que es una gran ley del absoluto. Esa ley que bien conoce usted, hermano, del amor, la paz y la armonía. Y estas son las leyes que se ven reflejadas en el pensamiento de ese nuevo hombre, de la reina del sur, que está naciendo en estas tierras, que está naciendo por ese anhelo de libertad, que están haciendo por ese anhelo de levantar la conciencia. Ese anhelo que lo plasmó Solari Parravicini en la década de los 70, cuando dijo que el hombre superior llegará no después del cambio, llegará en el cambio el que dirá Jesús. Ese cambio que es hacia el interior, hacia lo profundo de nuestros corazones, ese cambio donde podemos verdaderamente hoy sentir el palpitar preexistente que nos sostiene desde esa gran conciencia creadora que nos tenía allí, preparados para este momento final, en donde solamente pocos hombres y mujeres podrían comprender estas eternas verdades que emanan desde el corazón de los hijos del Altísimo, los hijos de la creación misma. Aquellos que nacen desde el pulsar del amor, ese amor que nos conduce al perfeccionamiento y nos entrega un propósito de vida, nos encausa a la paz que es una continuidad para expandir la vida,
una continuidad para expandir el portento que tenemos por dentro. Aquel que nace de esa humildad, como ven ustedes ahora en la psicografía. Ese hombre que se inclina ante aquel que ha sido oprimido por la mentira del mundo y a pesar de estar engañado, presiente esa conciencia y busca un perfeccionamiento. Y ahí están ustedes, esos hombres de la Reina del Sur, que nacen de esa conciencia creadora, que nacen desde el principio original, cimentados en el equilibrio creacional. La armonía autora, la que dirige a todo hombre y mujer que busca comprender al Padre Eterno. Por eso debemos hacer un gran camino hacia los adentros de nuestro corazón, hacia los adentros donde debemos cambiar del odio al amor, de la ira al perdón, de la vanagloria y la vanidad a la humildad y al silencio. Ese silencio interior, ese silencio de nuestros corazones. El silencio de la creación, que va sentido en silenciar el mundo, porque el silencio como tal en la creación no existe, sino que siempre está esa voz de la conciencia, está el pensamiento y la inteligencia interior que dentro de nuestra creación nos permite vislumbrar la belleza que nos sostiene. En ese silencio donde podemos ver nuestra inmensidad, sentir nuestro portento. Y al comprender y brindarnos ese silencio, que es amor propio, que es un tiempo para el espíritu, para conectar con nuestra alma creacional, para conectar con la belleza, con el amor, la paz y la armonía que bien nuestro hermano nos hace recordar. Leyes que vienen de una preexistencia. Entonces, dentro del límite de la creación, de esta hermosa creación, fuera de ese límite está este mundo, esta gran ciudad, este planeta llevado a la globalización, donde nos han desconectado de nuestro ser interior, nos han desconectado de sentir ese silencio, donde somos completamente abundantes, infinitos y sin límites. Silenciando ese mundo externo, esa dialéctica, esas filosofías, esas teorías que no tienen lógica, silenciando a los religiosos que nos han sometido a buscar a Dios afuera. Porque si hay una gran conciencia creadora, nosotros vivimos en ella. Nosotros estamos y caminamos en ella. Y al caminar en ella es porque ella nos brinda cada pálpito de vida. Y nuestra inteligencia está sostenida por ese hermoso pensamiento. Nuestro sentir está iluminado por esas leyes. Entonces es limpiarse del mundo, del odio, de los temores, y comprender en humildad de que sabemos muy poco de lo que somos, pero sí tenemos esa voz interior que nos invita a conocer más de todo lo que nos sostiene, a conocer más de ese Padre Creador, del espíritu de vida que sostiene estos árboles, nuestros cuerpos, ese gran sol. En el silencio conseguiremos nuestro trabajo interior para poder discernir del mundo, para callar el mundo y sentir nuestra verdad interna, que es el amor.
Y con ese amor debemos hacerle esa gran invitación, esa misma que hace 2600 años el profeta Daniel anunció, cuando decía que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Aquellos que enseñen la justicia a la multitud resplandecerán como el mismo firmamento. Aquellos que serán entendidos y que comprendan las palabras de aliento, las palabras que no se atavían de falsas creencias y sí de vestiduras blancas y puras, que nacen desde ese manantial vivo del espíritu original del corazón, solamente esos pueden ser los que con actitudes positivas sean parte de ese cambio hacia el Cristo, de ese cambio que se realiza desde los adentros, de ese cambio cuando acallamos la mentira de Lucifer, de ese cambio cuando acallamos todo lo que busca oprimirnos, de ese cambio cuando volvemos la mirada al corazón, como hombres que se levantan para entregar la palabra viva, la palabra dulce, bellamente pronunciada, que tocará todos los corazones y no habrá hombre ni mujer que no se impregne con el poder de estas palabras. Es el verbo resonando en cada uno de ustedes, que deben levantarse en el tiempo de la batalla final. Batalla final donde debemos reconocer que somos hijos, seamos células de esta gran conciencia creadora. Hemos estado mucho tiempo perdidos en este mundo. Este mundo lleno de cemento, ausente de inteligencia creacional, ausente de leyes eternas. La gran conciencia creadora nos hace un llamado, nos invita a oírla en ese silencio que habita en nuestro corazón, que habita en nuestra reflexión, que habita en nuestra habitación. La gran conciencia creadora los abraza, brindándoles la oportunidad de cada mañana volver a comenzar, volver a caminar hacia adentro, volver a nuestro inicio, a nuestro principio, volver al Cristo, como Jesús lo vino a mostrar, que es en bondad, es en amor, es en misericordia, es en comprensión. Y esa es mi invitación, a que oigan su voz interior, pero que siempre estará en conexión con su sentir más profundo, no por propagandas del mundo, no por una idea vacía de lo que soy en esta tierra, pero en esta tierra de cemento, donde vemos como la oscuridad, el daño, la injusticia atormenta a toda esa vida que por allí camina. Un gran abrazo desde nuestros corazones. Sean esa mujer y ese hombre superior. Hasta la próxima.